de la tercera iglesia de Pérgamo. Y hablamos, permítame un momentito, ¿eh? Disculpa porque había un poco de ruido, estaba molestando. Bueno, hablamos de la tercera iglesia y miramos un poquito acerca de cómo la apostasía, el mundo se había metido. Vimos el mensaje que le dieron a la tercera iglesia, el Señor Jesús, y estaba hablando la historia de Balán y Balac, y también estaba hablando de los nicolaitas. Vimos acerca de los nicolaitas, cómo la iglesia ya estaba siendo gobernada. Ya ellos no podían hacer lo que la conciencia les decía. Esa es la mente de los nicolaitas. Vimos, son dos palabras, Nike con Laos, que son los que gobiernan al pueblo. Y como la historia de Balaam ya se había metido, las mujeres, se prostituyó la iglesia, ¿verdad? Esa fue la segunda iglesia. Estoy solamente dando a vuelo de pájaro lo de la semana pasada. Vamos a ver la segunda, digo, la tercera iglesia. La vamos a mirar ahora desde la perspectiva de Apocalipsis capítulo 6, con los sellos. El tercer sello, la tercera iglesia. Vimos la tercera iglesia, el mensaje que el Señor le dio en el capítulo 2. Ahora vamos a mirar cómo se ve desde el punto de vista del tercer sello. Capítulo 6, de Apocalipsis 6, el versículo 5. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y miré. Y mira, he aquí un caballo negro, y el que estaba montado con él tenía una balanza en la mano. Aquí ya viene el tercer caballo es negro. El primer caballo fue blanco, el segundo fue rojo, el tercero fue negro, aquí. Ahora vimos allá, la primera iglesia que representa el primer caballo también, es la pureza del evangelio que tenían los apóstoles. El segundo caballo era la persecución. Ya vimos el mensaje también a la segunda iglesia, que iban a ser perseguidos, y el Señor le dijo que por 10 días, ¿verdad? Donde estaban tipas y iban a ser muertos. Caballo rojo, empieza la persecución, está con los emperadores. Ahora, en esta tercera iglesia, el tercer caballo, viene negro. Y nosotros conocemos el negro, es símbolo del diablo, símbolo de oscuridad, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 26. Hechos 26. Vamos a mirar algunos versículos. Y el versículo 18. Dice Hechos 26, 18, para que abra sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Aquí Pablo hace diferencia entre la luz y las tinieblas. Lo negro es, y también menciona a Dios y a Satanás, lo que tiene que ver con Dios y lo que tiene que ver con el diablo. San Juan capítulo 12, versículo 35. Ya terminé. San Juan 12, versículo 35. San Juan 12, 35 dice,
Entonces Jesús le dijo, todavía un poco de tiempo, la luz estará entre vosotros. Caminad mientras la luz, para que no sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. El color negro es símbolo de oscuridad, es símbolo de perdición, símbolo del diablo. Vamos a mirar esta mismo en el Evangelio según Judas. Judas, capítulo, es un solo capítulo, versículo 11. Interesante lo que hace aquí Judas, en versículo 11 al versículo 13, dice, hay de ellos, y está hablando de los rebeldes, ¿verdad? Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, buena rebeldía, y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en vuestros agapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos, son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Y aquí está hablando de cómo los hijos de Dios que se apartan del camino de Dios, ¿verdad? Le da todas sus cualidades y una de ellas dice que llegan a las tinieblas. Ahora, este caballo, vamos a regresar al libro de Apocalipsis 6, o este personaje que viene en el caballo negro, tiene una balanza y vamos a ver qué es lo que hay en la balanza. Bien rapidito me voy a pasar para la sala, hermanos. Es que mi esposa estaba en otro grupo y me quedé aquí en el cuarto, pero está medio oscuro. Déjame salir a la sala. A ver. Sí, no, sí está bien. Porque como yo estoy bajito, aquí está bien, mira. No está bien ahí, mija. Está bien. Ok, vamos a mirar capítulo 6 y el versículo 5. Otra vez. Dice, ¿sabes qué? Pásame mi tableta ya. ¿De allá qué está libro? Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, perdón, y vamos a leer el versículo 5. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré, he aquí un caballo negro, y el que estaba montado tenía una balanza en la mano. Oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, hija, cuatro seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Ahora, en esta balanza, tenía, la balanza nosotros conocemos, ¿verdad? Las balanzas, las pesas, la forma de pesar y balancear. Antes se ponía una balanza, de un lado se ponía el fierro para poder hacerle contrapeso y saber cuánto era la materia que le iban a vender, ya fuera maíz, trigo, oro o lo que le fueran a poner ahí. Y así se daban cuenta de cómo balancear lo que estaban vendiendo, negociando. Y aquí simbólicamente está hablando acerca de que la religión, la palabra de Dios, lo que cernía al ministerio de Jesús, iba a empezar a hacer negocios, hermanos. La iglesia iba a negociar, ¿verdad? Parte de la apostasía que esta iglesia metió, el imperio romano, que aquí también estaba viendo una transición, ahorita la vamos a ver,
Y aquí estamos hablando de la era ¿cómo se llama? De Constantino, cuando se está convirtiendo al cristianismo y ya el Imperio Romano le está cediendo el trono al papado. Ahorita estaba hablando con la hermana Patti en la otra línea y todo esto que les estoy diciendo, mucho de esto lo saqué del libro El conflicto de los siglos y el capítulo se llama Una era de tinieblas y ahí la sierva de Dios narra, ¿verdad? Es el capítulo 3, sí, el capítulo 3 del conflicto de los siglos y ahí la sierva de Dios narra cómo se fue metiendo la apostasía dentro de la iglesia. El diablo es inteligente. Y yo la otra vez miramos también en el libro de Apocalipsis 12, miramos cómo la iglesia al principio en Apocalipsis 12 está bien justificada, está bonita, está vestida de sol, simbolizando el caballo blanco también la iglesia, y después salen de ahí y cómo el faraón se da cuenta, lo persigue, las demás naciones le hacen guerra, y poquito de eso, la iglesia cae en apostasía. Y de ahí ya viene lo de Balán, y de ahí viene Reyes, Primera de Reyes, y viene la apostasía, hermanos. Lo que quiero decirles, que la iglesia del Antiguo Testamento refleja mucho lo que va a pasar con la iglesia del Nuevo Testamento. El libro de Apocalipsis está repitiendo la historia del pueblo de Israel, la iglesia cristiana. Punto por punto está repitiendo. Por eso el Señor a la tercera iglesia le habla de Balán y Balac. O sea, le dice, vayan y vean la historia, qué es lo que pasó con Balán y Balac, por qué apostataron. Y es exactamente lo que va a suceder con la iglesia cristiana. Se va a mezclar con la ramera y con todo lo que tiene que ver con esta ramera. Lo vamos a mirar en el libro de Amós, capítulo 8. Amós 8. Así es de literal. Aquí estamos hablando de algo literal, hermano. ¿Perdón? Okay. Así es de literal que se va a mezclar. Sí, hermana, si usted va a la historia y usted mira cómo la iglesia cristiana se mezcló con el paganismo y lean el conflicto de los siglos, hermano. Miren, nosotros tenemos el concepto, oigan lo que les voy a decir, de que ha habido dos iglesias, la iglesia pura y la iglesia ramera. Pero Dios siempre ha tenido una iglesia y eso está en la historia. Pueden leer Jeremías. Esa iglesia era buena, bonita, pero esa iglesia se fue ante los Baales, se prostituyó. Y en la historia de la iglesia, la sierva de Dios, ahí en el libro del conflicto de los siglos, siempre va a hablar de un remanente y les pone nombres. Los valdenses, los albigenses, ¿verdad? Es un grupito de gente que mantuvo la antorcha, pero toda la iglesia se corrompió. El cristianismo, pues, cayó. Y era un grupito el que mantenía la llama. Ustedes van a ver en el conflicto de los siglos ese concepto. Hay un libro el autor se llama Clifford Goldstein. Ese libro se llama El remanente del remanente. Y él saca, ¿verdad? Cómo Dios saca un remanente, ese remanente crece, se va a la apostasía, apostata el remanente, y de ese remanente que creció, vuelve a sacar otro remanente, y vuelve a crecer el remanente, y se va a la apostasía. Y de ese remanente vuelve a sacar otro remanente. Y así se va en toda la Biblia, remanente del remanente, del remanente, del remanente, hasta que llega el tiempo del fin, ¿verdad? Y Dios llama al último remanente, que yo creo firmemente que es la iglesia adventista, en Apocalipsis 12:17, que sale de la ramera. Porque la iglesia adventista salió del movimiento protestante. Miren, la ramera, en los 1500 Dios le sacó un remanente, la iglesia protestante, que fue Lutero, Wycliffe, Hus, todos esos. Pero estas iglesias apostataron también. Y de esas iglesias, el Señor llamó a este último remanente. Y estas iglesias salieron de su mamá. Y por eso tenemos a la mamá y tenemos con las hijas. Y de ahí es donde Dios sacó a la iglesia adventista del séptimo día. Ustedes ven el comienzo de la iglesia. Metodistas, menonitas, de la conexión cristiana,
¿cómo se llama? Bautistas, porque se corrompió y de ahí sacó el remanente. ¿Será que este remanente se está corrompiendo también? Bien, Jesús dijo que teníamos una mezcla de frío y caliente, porque al principio, cuando estaba el remanente chiquito, trabajaban bien bonito y todo, pero ahora que crecimos, ya nos parecemos a Moisés, ¿verdad? Cuando le encontró la madianita, esta Séfora, que Moisés la defendió. Y cuando llegó Séfora a hablarle al papá, y dice, no, dice, un egipcio me defendió. Dice. Ya Moisés se parecía más egipcio parecía más egipcio que hebreo. Y así estamos nosotros ahorita, estamos pareciendo más mundanos que cristianos. Tremendo. Bueno, esto será, ¿verdad? Otro tema que va a salir más adelante en la séptima iglesia. Bueno, el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11. Y un versículo que siempre, si está hablando hermana Patti, no se oye porque está en mute. No, yo pensaba que venía la iglesia pues del pueblo de Dios, ¿no? Del pueblo de Israel. Esa era una iglesia pura. Sí, porque la iglesia que formó Jesús, los apóstoles, es un remanente de la iglesia que apostató. O sea que sacó un remanente y formó un grupo. Y ese grupo trabajó y creció. Y otra vez vuelve la apostasía. Pero por eso está entonces, el mensaje a las iglesias. Pero entonces, ¿en qué momento, cuando Constantino es que se unen con la iglesia? No, hermana, un poquito antes. ¿Sabe que si usted lee el conflicto de los siglos, cuando muere el último apóstol que mantenía la llama bien fuerte, que fue Juan, ya la iglesia empezó a apostatar? Ok. Ya empezó a apostatar. Y se fue metiendo en apostasía. Ok, pero entonces sí han habido dos. ¿Por qué dos, hermana? La buena, ¿verdad? La pura, la de la iglesia primitiva, que venía del pueblo de Israel. Es la que formó Dios. Ajá. Es la que formó. Vaya. Y pero entonces viene todo lo demás que es lo de Babilonia, lo de Grecia y todas esas personas. Entonces yo pensaba que así era como se había formado entonces la Iglesia Católica, porque un día dijo usted que el señor del Toro tenía razón, que nosotros salimos de ahí de su iglesia, decía. Claro, sí. Entonces, y que había solo una iglesia. Sí. Siempre ha habido una iglesia, hermana. En el Nuevo Testamento no ha habido más que una iglesia. La iglesia de los apóstoles, que era pura, y después esa iglesia fue apostatando. Pero es la misma iglesia. Y lo que hizo Constantino es dijo, ok, nosotros aceptamos el cristianismo, nos metemos de lleno al cristianismo. Y ahí fue donde entró la apostasía en lleno dentro de la iglesia. Pero fue la misma iglesia. Pero ellos eran entonces cristianos paganos. Sí, y la iglesia de nosotros, la que nosotros concebimos de los apóstoles, se corrompió, hermano. Le voy a poner un ejemplo para que pueda entender lo que quiero decirles. La iglesia adventista del séptimo día, la primitiva de nosotros, estoy hablando de los 1844, aunque estaban aprendiendo doctrinas, era una iglesia fervorosa. Era una iglesia que daban el todo por el todo. Y que trataban, cuando les llegaba la verdad, que la sierva de Dios, o sea, los que estudiaban, decía, el Señor quiere que hagamos esto. El sábado, vamos a guardar el sábado. Lo guardaban como Dios les decía. ¿Verdad que sí? Sí. Ok. Ahora, y esa iglesia fue creciendo, ¿verdad? Sí, sí, fue creciendo. Esa misma iglesia, cuando fue creciendo, el hoy por hoy es la misma iglesia que era la de los pioneros. Tenemos el mismo fervor, guardamos el sábado igual, guardamos la reforma pro salud. Yo le puedo decir con toda claridad que esta iglesia se prostituyó.
y que parecemos más mundanos que cristianos. Lo mismo sucedió con la iglesia primitiva, hermana. Los primeros discípulos, ¿verdad? Guardaban la fe y todo, pero esta iglesia, al igual que nosotros, fue creciendo y se prostituyó. Se hizo ramera. Okay. Ese es el concepto. Y lo mismo sucedió con la iglesia del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, Dios lo sacó, la limpió. Eso está en el libro de Ezequiel. Dijo, te vi en tiempo de amores, te limpié la sangre. Y dice, después te fuiste con los Baales. Se prostituyó. Y usted va a leer el libro de Reyes, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Y usted va a ver prostitución y vino hizo lo malo, y hizo lo malo, y hizo lo malo. Pero es la misma iglesia bonita y ahora es prostituta. Sucede lo mismo con la iglesia cristiana. Muy bonita, pero después se prostituye. Ahora Dios de esa prostitución va sacando un remanente, hermana, en todo el tiempo. Son reformas que va haciendo en la iglesia. Y el conflicto, si usted lee el conflicto de los siglos, tranquilamente, usted va a ver cómo esta iglesia, el Señor ha ido sacando un grupo. Iba hablando de gente especial que guardaban la fe porque todos los demás ya estaban corrompidos. Y eran muchos. Claro, hermana. Era un remanente, o sea, siempre ha sido un remanente, hermana. Siempre ha sido un remanente. Entonces, ese es el concepto que viene ahí, hermana. Por eso cuando yo les dije que del Toro dice, no, que nosotros somos la iglesia, luego sí, quédense con la iglesia. Nosotros somos el remanente, porque ustedes se prostituyeron. Y por eso Dios nos sacó la reforma protestante. La reforma protestante se prostituyó y de ahí nos sacó Dios a nosotros. Amén. Ok. ¿Está conectado usted en el teléfono, hermano? No, hermana, no hay nadie. Hoy entró Gaby. Porque entró Gaby y está pidiéndole a los hermanos que entren. Entonces sí está conectado. Ya entró Gaby, sí, ya estamos aquí. Va. Bueno, en el libro de Amós es un versículo que siempre lo ponemos para el tiempo del fin, pero también como este caballo negro tiene la balanza, ya aquí la iglesia el caballo blanco era rojo por la persecución y de ahí se hizo negro, la apostasía. Okay. Ahora ya hay falta de pan, porque ahí ya mayormente es pura tradición, hermana. Ya entró la tradición a la iglesia de lleno. Versículo 11. He aquí vienen días, declara el Señor, Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra. No hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Vagarán de mar en mar, del norte hasta el oriente, y andará de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Pues no hay. Y aquí la palabra de Dios, hermana, fue quitada del pueblo de Dios. Y ahora ya empezaron lo que le llamamos nosotros las tradiciones. Las tradiciones. Ezequiel capítulo 4. Ezequiel 4 y vamos a leer del versículo 7 en adelante. Dice, entonces dirigirás tu rostro y tu brazo desnudo hacia el sitio de Jerusalén y profetizarás contra ella. He aquí, te ataré con cuerdas para que no puedas volverte de un lado a otro, hasta que hayas cumplido los días de tu sitio. Y toma tu trigo, tu cebada, tus habas, lentejas, millo, centeno, ponlos en una vasija y hazte con ellos pan, conforme al número de días que esté acostado sobre tu lado. 390 días lo vas a comer. El alimento que comas será de 20 ciclos de peso por día. Lo comerás de tiempo en tiempo. Beberás el agua por medida. La sexta parte de un hin la beberás de tiempo en tiempo. Comerás torta de cebada habiéndola cocido sobre excrementos humanos a la vista de ellos. Entonces el Señor dijo, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones donde yo los arrojaré. Y yo dije, Señor Dios, he aquí, nunca me he contaminado, porque desde mi juventud hasta ahora nunca he comido animal muerto o despedazado, ni jamás ha entrado en mi boca carne inmunda. Entonces él me dijo, mira, te concedo que prepares tu pan sobre el estiércol
de vaca en lugar de excremento humano. Me dijo además, hijo de hombre, he aquí voy a romper la provisión de pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con terror, para que al escasear el pan y el agua, se aterren unos a otros y se consuman en su iniquidad. Ahora Dios se está mandando por la apostasía que habían en Jerusalén. Dios está cortando la provisión del pan, de la cebada, de las habas, dice, del lentejillo, o sea, el sustento. Hermana, está en mute. Está quitando la provisión. Lo que este caballo negro por la apostasía va a haber, dice que se iba a vender el pan, iba a haber un precio. Ahora miren, están pidiendo un denario, hermano. Un denario es dinero. Muchos que yo he escuchado, pastores, la verdad yo no he corroborado esto con la historia, pero dicen que un denario era el sueldo hasta a veces de un año. Ahora, para poder comprar un poquito de eso, tenía usted que agarrar el sueldo de un año, trabajar un año para poder comprar su pan, según Apocalipsis capítulo 6. O sea, hay escasez, pero la escasez viene por la apostasía, hermanos. Por la apostasía. Vamos a mirar en el libro de Zacarías capítulo 4. Y allí también viene del aceite. Zacarías 4. Y voy a leer el versículo 3. Dice, junto a él hay dos olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda. Continué y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Respondió, no, Señor mío. Continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Verdad? El aceite, el pan, la cebada, está hablando acerca del Espíritu Santo, de la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 6, si no me equivoco es el versículo 63. Ahí pega la palabra de Dios, el pan, con el Espíritu Santo. Es Jesús hablando acerca de la palabra de Dios. San Juan capítulo 6, versículo 63. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Otra vez vuelvo a hacer énfasis. Aquí por la apostasía, ya no hay palabra de Dios. De aquí en adelante empieza a entrar la apostasía con fuerza y el catolicismo, hermanos, empieza a agarrar su auge. ¿Cómo se llama? Aquí terminó la época de los emperadores, se acabó el Imperio Romano y empieza la época del papado. Aquí hace su metamorfosis Roma. Eso está en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Y aquí se cumple el versículo, ahorita vamos a ver, un versículo que la otra vez estuvimos hablando. Y la hermana Patti me hizo una pregunta de ese versículo. Y ahorita vamos a mirar cómo esto se cumplió con Constantino. Capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice, voy a leer mi Biblia, ustedes no se preocupen de esto, la traducción que yo tengo es diferentita a la de ustedes. El dragón se paró sobre la arena del mar. Vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos, 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como las de un oso y su boca como la boca de un león. El dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad. Versículo 3.
Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y la tierra se maravilló y seguía tras la bestia. Ahora miren, aquí dice que a esta bestia, que en el versículo 3 le dieron una herida de muerte, a esta bestia, en el versículo 2, el dragón le da su poder, le da su trono y su grande autoridad. Aunque el dragón es el diablo, eso está en Apocalipsis 12, el dragón es el diablo, se llama dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás. Pero el dragón tiene un instrumento en la tierra, en el tiempo de Jesús, que era la Roma imperial. Esa era su cabeza, la Roma de los imperios. Nosotros aquí la otra vez estudiamos con los hermanos de la amistad, que estaba, que fue una de las cabezas de los imperios que ocupó Egipto, fue Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, y al tiempo del fin va a tener su último imperio, que también le va a dar la espalda a Dios. Vamos a hablar de eso más adelante en el libro de Apocalipsis. Pero aquí era la Roma imperial. Y esta Roma imperial dice aquí que le dio su trono, le dio su poder y le dio su autoridad a esta bestia. O sea, aquí vemos cómo la transición de la Roma imperial le entrega todo el poder a la Roma papal. Esa bestia que sale del mar es el papado. Y aquí está viendo una transición de poderes. ¿Ok? Ahora miren cómo lo puso Pablo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 1 en adelante. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros. En el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie les engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. O sea, Pablo dice, primero tiene que venir la apostasía, familia, el tiempo de la apostasía. Que nadie venga ahorita que ya viene el Señor, porque no ha llegado la apostasía, dice Pablo. O sea, porque todavía estaban los apóstoles, todavía la iglesia estaba primitiva, tenía el caballo blanco, era pura. Sigue diciendo, y se ha revelado el hombre de pecado. Aquí está hablando del papado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba con ustedes todavía les decía yo esto? Y ustedes saben lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. Ahora esto de que ustedes saben lo que lo detiene era el Imperio Romano. Mientras el Imperio Romano estuviera, el papado no podía subir. Pero aquí ya el Imperio Romano de los emperadores, Constantino, cuando vio esa cruz en esa visión, según él, y dijo, no, en esta cruz voy a salir, voy a ir a pelear y voy a vencer, y venció. Y se hizo cristiano. Hizo la transición del Imperio Romano al papado. Y ahí nació, se le dio, empezó a dar forma al papado, y ya surge el papado. Y es ahí donde nosotros estábamos viendo ahorita, ¿verdad? De que entra Balaam, ya la iglesia empieza a meterse, a prostituirse y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Se empieza la apostasía, hermanos. Literalmente. Ok, entonces, esa es una apostasía. Y usted dice que ahora va a haber otra. La apostasía, Sí, hermana. porque como él dice, el Señor no viene sin que antes venga la apostasía. Sí, Y sí, llegó. hermano. Ahí va. Y le voy a volver a repetir lo mismo que repetí hace rato. La iglesia adventista era fiel al principio hasta donde se podía. ¿Verdad que sí?
La Sí, sierva de Dios se enfrentó con una apostasía, ¿sí o no? sí, creo que es en el 1000. No, bueno, aparte fue la de 1888, la iglesia estaba Ah, mal, pero oh, ella narra ahí, se metió una doctrina bien fea. Lo que pasó en 1888 fue orgullo, hermano, que ujú, ellos no quisieron ujú. aceptar el mensaje de la justificación por fe, por Justificación por fe. orgullo. Ok. El orgullo se prevaleció en ese congreso, dice ella, y dice que Mm, maltratamos al Espíritu Santo, pero la apostasía que le estoy hablando, hermana, de la que ella habló, le llamó la apostasía alfa. Fue mm, con su hijo, ¿cómo se llama? Adoptivo. Wow, Harvey Kellogg, John Harvey Kellogg, que mm, él habló del panteísmo. Todo era Dios, hermana. Veo un árbol y era Dios, porque él creyó en el panteísmo. Y la sierva de Dios dice que esa apostasía era solamente ¿cómo se llama? El pedacito del iceberg que venía. Y viene la apostasía, la omega, la más grande. mm. Porque igual, como esta iglesia, Dios sacó un remanente y empieza la apostasía a meterse hasta que llegue la apostasía más grande, hermana. Igualito, hermana. En esto de la Biblia todo se vuelve a repetir. Y eso es tremendo. Se vuelve a repetir. Bueno, este caballo, hermanos, va con la tercera iglesia y la tercera iglesia ya el pueblo de Dios había caído. Eso va con, ustedes pueden leer esto en el libro de Números, capítulo 23, 24 y 25, donde entra Balán en el 25, ya se acuestan con las mujeres y el Señor se enoja y manda una matanza. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida, en el valle de Sittim, Ujú. a punto de entrar, Pero fue idea de Balaam, claro, ¿verdad? fue idea de Por eso Balaam, él dice sí, la doctrina de Balaam. de Balaam, sí. Ujú. O sea, la iglesia empezó a, ¿cómo se llama? Empezó a bajar sus principios. Bueno, voy a dejar aquí con esta segunda iglesia aquí. Bueno, vamos a leer Isaías 55. Isaías Y 55. entonces cuando va a ser así la doctrina de Balaam en ese tiempo literal otra vez. Hermana, sí apostataron esta gente. Yo no le voy a decir que literal porque no estuvo Balán en persona, Mm, pero hicieron las mismas cosas. Sí, hermana, ujú, vendieron por conveniencia. Usted puede leer eso en el conflicto de los siglos. La gente ya no quería ser perseguida, hermana, ujú. y les quitaban sus propiedades. Miren, váyanse al libro de Daniel, capítulo 11. Yo estoy dando ese seminario los días, los viernes, y precisamente ahorita estamos en la persecución, en este tiempo, en el tiempo de que la iglesia había sido perseguida, y cómo el diablo ocupó eso. Y eso está hablando del mismo tiempo, Daniel 11, y voy a leerles el versículo 32. Daniel 11 es un capítulo que es cronológico, hermana, de los imperios, Medo-Persa, Grecia, Roma, y luego habla del nacimiento de Jesús, el príncipe del pacto, lo que hicieron los discípulos, y el versículo 32 allá ya es el nacimiento de la iglesia. Habla del rey del norte y el rey del sur desde atrás. ¿Quién era el rey del norte ahí atrás? Babilonia. ¿Y quién era el rey del sur? Egipto. Y luego la transición que también hace el rey del norte. Ya no va a ser Babilonia literal, sino es la Babilonia que conocemos ahorita, la iglesia católica. Y el rey del sur, que lo conocemos con el ateísmo, ¿verdad? Ahorita en el tiempo del fin. Bueno, el versículo 32. Estamos hablando en el tiempo de la iglesia primitiva,
y de la iglesia primitiva, la primera, la segunda y la tercera iglesia. Miren lo que les hacen y por qué esta iglesia se cansó. Dice, con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente, 11:32, hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará, 33. Los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada, a fuego, en cautiverio y despojo. Miren lo que hacían esta gente con el pueblo de Dios. Los metían a ¿cómo se llama? Los quemaban, los mataban, el gobierno, y dice que les quitaban todas sus casas, sus pertenencias, los despojaban. Cuando caigan recibirán poca ayuda y muchos se unirán a ellos hipócritamente. También algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. Aquí está hablando, en estos versículos, está hablando de estas épocas, familia. Okay. Está hablando acerca de, y la iglesia, ¿verdad? La sierva de Dios dice que por ya no, ya dijeron ya no. Y empezaron a, ¿cómo se llama? A bajar sus normas para que ya no los persiguieran más. Como en México, yo les voy a poner un ejemplo de lo que pasa en México. En México, ¿verdad? Sucede un delito y no encuentran al delincuente y la policía antes agarraba a cualquiera que fuera y le daban como le dicen allá en México, le daban sus calentaditas. O sea, les pegaban, los torturaban y les decía, firma acá y declárate culpable. No, ¿sabes dónde firma? Yo ya no quiero que me pegues más. Yo firmo y yo soy culpable. Básicamente eso es lo que hizo la iglesia, hermana. Apostató. Se vendió como Balaam por dinero. Tremendo. Y de ahí, ya la próxima iglesia que vayamos a ver, ya van a ver que se mete Jezabel. En la cuarta iglesia ya el Señor le llama a Jezabel. Ya entró en forma la iglesia católica. En forma entró ahí ya. Y cómo reprende a la cuarta iglesia. Dice, ahora te acuestas con esa mujer. Ya, ahora sí, ya apostató y ya empezaron los 1260 ahí. En forma. Bueno, ahí dijimos que era Isaías. Capítulo 55. Versículo 2 y 3. Dice, he aquí. No, está en el 2. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacía? Escuchen atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinen ahora vuestro oído y vengan a mí, escuchen y vivirán y vuestra alma, y haré que con vosotros un pacto eterno conforme a los fieles misericordias mostradas a David. Señor dice, miren, ustedes han vendido mi palabra y ustedes están gastando en lo que no es pan. Ya la iglesia aquí se estaba apartando, familia. Ya había empezado, ¿verdad? Lo que lo detenía, ya se había quitado el Imperio Romano y ya se le había dado rienda suelta a la obra maestra del diablo. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, voy a cerrar aquí. Si tienen algunas preguntas. ¿No tiene estudio, hermana Keila? Sí, hermano, a las 4:30, 4:20, hermano, por la Sociedad de Jóvenes. Ok, tenemos unos 10 minutos. Sí. Preguntas. Entonces, una pregunta. Entonces, la iglesia adventista en estos tiempos de hoy ya apostató, o como usted le llama, ya se prostituyó. Entonces, mi pregunta es, así como Dios ha sacado remanentes desde el principio, desde la iglesia primitiva hasta el día de hoy con las
iglesias que fueron pasando, Dios va a sacar un remanente de la iglesia adventista, y ese remanente se va a mantener en la iglesia adventista. Ok, la primera pregunta, la iglesia adventista, la iglesia todavía no ha apostatado. Yo te voy a decir por qué. Tengo mi libro aquí y te voy a decir qué es lo que hace la iglesia. Aquí tengo este libro, se llaman las 28 doctrinas, las 28 creencias, perdón, son 6 doctrinas que se derivan de 28 creencias. Hasta el sol de hoy, la iglesia no ha negado todavía, ¿verdad? Aunque no las predican, el mensaje que tenemos ahorita no lo predican. El día que la iglesia niegue una de esas creencias, una de esas doctrinas, apostató. Ahora lo que sí te puedo decir, que el mundo ha inundado a la iglesia y hay mucho miembro medio convertido y por eso se ve la mundanalidad. Si puedo decir que la iglesia bajó principios y se ve igual con el mundo, sí. La apostasía es cuando cambian doctrinas. Todavía aquí no. Allí cuando yo estábamos viendo el caballo negro, ellos sí habían dejado ya doctrinas. La iglesia todavía, hasta el día de hoy, todavía no. Ahora, en cuanto al remanente, Adán, yo les he dicho a ustedes, Dios iba a levantar un reavivamiento dentro de la iglesia. Eso está prometido. Eso ya empezó, Adán. Ya empezó. Ahora la cuestión es que si tú y yo queremos ser parte de eso, yo ya lo vi. Ya lo vi. Y ese movimiento es genuino. Y no estoy hablando de esos pastores que se han salido y han armado iglesias fuera, No. Yo estoy hablando de este movimiento de jóvenes que se ha levantado y ya tiene como unos 20 años que estos muchachos se levantaron y empezaron en una universidad que apostató. Esa universidad sí apostató. Negaron, esa es la Universidad de la Sierra. Ellos negaron la palabra de Dios en cuanto a la creación. Dijeron que Dios no pudo haber creado en 6 días. Ellos apostataron. Esa institución apostató porque negaron una doctrina crucial para nosotros. Y de esa universidad se levantó un grupo de jóvenes que dijeron no y empezaron a estudiar la palabra de Dios, y de ahí salió un grupo que se formó, que ahorita es mundial, y son un montón de jóvenes que han salido dentro de la iglesia. Son miembros de iglesia, se reúnen, tienen sus ¿cómo se llama? Sus seminarios, tienen sus conferencias y después regresan a sus iglesias. Se llama una generación de jóvenes para Cristo, se llama. En inglés es Generation of Youth for Christ, GYC. Tiene todas las credenciales que se necesita para un reavivamiento. Y se han mantenido, hasta ahorita se han mantenido firmes. El reavivamiento ya está, Adán. Ahora la cuestión es que si queremos ser parte de ese reavivamiento. ¿Alguien más? Ok, sí, gracias. Nada, Adán.